Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Bienvenido a este tu devocional en casa. Mi nombre es Wilder Cataño y he tenido el privilegio de compartir con ustedes este nuevo devocional. Quisiera empezar con dos preguntas importantes para este tiempo. La primera sería: ¿puedes descansar en la soberanía de Dios en tu vida? Piénsalo. La otra sería: ¿somos conscientes de la providencia de Dios aún en los momentos de crisis? Son dos preguntas para empezar este devocional y reflexionar. Recuerda suscribirte a nuestro canal y escribirnos en los comentarios cualquier duda que tengas o cualquier aporte que quieras hacer. Recuerda también dar clic en la campanita, es muy importante para nosotros. Vamos a acercarnos al texto que nos corresponde hoy, Hechos capítulo 12, del 1 al 19. Y dice así: en este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eso sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Un guarda vigilaba a la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmaditas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de la mano de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se le abrió por sí solo y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado un ángel para liberarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro estaba a la puerta. Exclamó: «¿Estás loca?», le dijeron. Ella insistía en que sí era, pero los otros decían: «Debe ser un ángel». Entre tanto Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sucedido de Pedro. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, después de escuchar el texto, vamos a escuchar esta hermosa canción. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para
seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Continuando con nuestro devocional en casa después de esta hermosa canción, rápidamente es muy importante entender el contexto del capítulo. Hay tres grandes personajes dentro de ese capítulo. Herodes, que es nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas, el cual estuvo en el juicio de Jesús, y Herodes el Grande estuvo en la matanza de los niños. Saber que Jacob fue un apóstol importante, fue hermano de Juan y estuvo también en el monte de la transfiguración. También fue llamado el hijo del trueno con su hermano Juan. Es muy importante entender qué está pasando en ese capítulo. Y tenemos a un Pedro que fue liberado por el ángel, el cual era un testarudo, que fue pescador, que Jesús lo hizo pescador de hombres, donde negó a Jesús. O sea, un Pedro que es muy conocido. Esos tres personajes son los que se evidencian en ese texto, sin mencionar a los hermanos que estaban orando. Sabiendo un poquito de ese contexto, vamos a entrar a nuestro acóstico casa y vamos a empezar con la letra C de confesión. ¿Qué podemos denotar del texto? El texto muestra cómo matan a Jacob y encarcelan a Pedro. Pero ¿cuál es la posición de la iglesia? ¿Cuál es la posición de los hermanos? Los hermanos no se expandieron y se llenaron de temor. Ellos enfrentaron su temor y se unieron en oración. Ellos se unieron en clamor a Dios por Pedro en ese momento. ¿Qué tenemos que confesar nosotros como iglesia hoy? Tenemos mucho que aprender de esos hermanos antiguos, de la iglesia naciente, donde todo lo compartían, donde la unidad era natural, no era forzada, donde el orar era parte natural para ellos. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de hoy, tenemos que pedirle perdón a Dios por eso, porque muchas veces somos independientes, muchas veces nos importa solo lo nuestro, pero no nos importan los hermanos. Ellos se unieron en oración para orar por Pedro. ¿Qué debemos hacer nosotros en este tiempo como iglesia? En medio de esa crisis en la que estamos de coronavirus, tenemos que unirnos y orar como cuerpo de Cristo. Orar por los hermanos necesitados, por los que están en misiones. Si tienes la oportunidad de partir tu pan con el hermano. Aprender mucho de esa iglesia naciente. Entonces considero que debemos acercarnos al texto pidiéndole perdón a Dios porque tenemos mucho que aprender de la iglesia anterior. Y confesar nuestros pecados, confesar nuestra dureza de corazón. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú eres hermoso, Señor. Queremos pedirte perdón, Dios, porque en nuestro corazón muchas veces somos indolentes, Dios. Somos intransigentes muchas veces, Señor. No sentimos lo que tú sientes, Dios. Nos tenemos mucho que aprender de esa iglesia inicial, Señor, de esa iglesia que tú formaste en Hechos de los Apóstoles, Señor. Donde todos partían su pan, donde todos se unían en oración, Padre, para orar por el hermano necesitado, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque estamos muchas veces lejos de esa iglesia, Señor. Donde tenemos que aprender la sencillez, Señor. Te pido, Dios, que nos dirijas nuestros corazones, Señor. Que dirijas nuestras vidas hacia ti, Señor. Que seamos humildes, Dios. Que seamos conscientes que nada nos pertenece, Señor. Que en tu soberanía, Señor, y en tu providencia, tú permites las situaciones, Señor. Esta situación del coronavirus no se ha salido de contexto de tus manos, Dios. Sabemos que tú tienes el control, Dios, y como hermanos queremos unirnos, Señor, confesando nuestro pecado, Dios, y pidiéndote perdón, Dios, porque muchas veces somos inconscientes, Señor. Te pido que nos ayudes a dirigir nuestra vida hacia ti y a unirnos como iglesia, Señor, para adorar tu nombre, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. Sigamos compartiendo el devocional con esta linda canción. Cosas que has hecho por mí,
cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendida siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Continuamos con nuestro devocional en casa. Ya estamos en la segunda palabra, que es adoración. Cuando nos acerca un texto como este, tan lleno de emociones, tan lleno de sucesos complicados y duros y lindos, uno tiene que tener un corazón de adoración. Aunque Jacob murió y Pedro fue libre, en ambos Dios cumplió su propósito. Nosotros tenemos que tener un corazón de adoración y un corazón claro en cuanto a la soberanía y providencia de Dios. Empezamos el texto con 2 preguntas. ¿Somos conscientes de la soberanía de Dios y la providencia de Dios aún en las crisis? Tenemos que tener un corazón de adoración. Jacob murió, Pedro fue libre, pero Dios cumplió su propósito en ambos. En eso tenemos que estar claros y eso va a traer tranquilidad a nosotros. Nos corresponde como iglesia orar, adorar y descansar en la soberanía de Dios. Eso es fundamental, tener un corazón dispuesto a adorarlo y a conocerlo. En este espacio de adoración vamos a orar al Señor, vamos a acercarnos a su presencia para que ponga en nosotros un corazón descansado, descansar en su soberana voluntad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como sus hijos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Tú eres hermoso, Dios. Eres un Dios precioso, Señor. En medio de estas situaciones, en medio de la situación que vivió Pedro, que vivió Jacob, Señor, en todas tú cumpliste tu propósito, Señor. De igual forma con nosotros, Señor. Tú cumples tu propósito. Muchas veces difícil, Señor, entender por qué pasan tantas cosas, pero muchas cosas de lo que nosotros vivimos nos dirigen hacia ti, Señor. Dirigen nuestros pasos hacia ti, Señor. El vivir de la vida hacen parte de tu providencia, Señor, que nos dirige hacia tu grandeza, Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor, si aquí nos tienes? ¿Cómo no adorarte, Señor, si en medio de esta crisis, Señor, tú estás con nosotros, Señor? ¿Cómo no adorarte, Señor, si nos has permitido ser parte de una iglesia, Señor? Ser parte de tu iglesia, Señor. Qué lindo, Señor, poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor, donde tú has abierto esos cielos para nosotros, Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor, en medio de la crisis? Los discípulos en ese contexto, Señor, ellos te adoraban, Dios, dieron su vida en adoración hacia ti, Señor.
A nosotros nos corresponde entregar nuestros corazones, Señor, y más si es posible, Señor. Te damos muchas gracias en este tiempo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con nuestro devocional en casa y escuchemos esta linda canción. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor, mi Rey, mi Dios, eres tú, Jesús. Seguimos con nuestro devocional en casa y nos corresponde en este momento la palabra súplica. Dentro del texto que leímos de Hechos 12, voy a resaltar el versículo 5 que dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y ferviente a Dios por él. Nos corresponde la palabra súplica. Tenemos el ejemplo de la iglesia, suplicando, orando, clamando por la vida del hermano Pedro. Nos corresponde a nosotros orar intencionalmente. Orar por cosas específicas, necesidades específicas por los hermanos. Hay que suplicarle al Señor para que dirija nuestras vidas, para que dirija a los pastores en medio de esta crisis. Los pastores en medio de la crisis del coronavirus tienen que reinventarse. ¿Qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Orarle al Señor para que Él le dé las estrategias a los pastores. No es fácil dirigir en este tiempo. No es fácil llevar a los hermanos a la presencia de Dios. Es muy lindo cuando el texto nos enseña que también debemos orar por justicia. ¿Qué pasó con la vida de Herodes según el capítulo? En los últimos versículos del capítulo 12 dice que Herodes se llenó de orgullo, pero que inmediatamente vino un ángel y le quitó la vida y su vida cayó al instante muerta por gusanos, o sea, murió automáticamente. Dios, no debemos orar para que nadie se muera, pero debemos orar para que Dios actúe en justicia aún con las autoridades. Es muy importante. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios de poder. También tenemos que orar. En el versículo 24 del capítulo 12 dice que la palabra seguía extendiéndose y multiplicándose aún después de la muerte de Herodes. Seguían a los hermanos, pero la palabra no paraba. Vamos a suplicar al Señor para que su palabra no pare en medio de este tiempo de crisis, en medio de coronavirus. Su palabra no puede parar, su palabra tiene que ser constante, avanzada. Vamos a orar por eso. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Suplicamos, Señor, para que tu palabra, Dios, no cese, para que tu palabra, Dios, no pare en medio de esta situación, Señor. Mira la crisis, Dios, donde muchas personas han perdido a muchos familiares, Dios, dentro y fuera de la iglesia, Señor. Oramos y suplicamos, Dios, para que traigas sabiduría a los pastores, Dios, para dirigir a tu pueblo en medio de esta crisis, Señor. No es nada fácil, pero tú tienes el control, Señor. Padre, oramos para que actúes en justicia, Dios. Padre, porque hay naciones, Dios. Hay naciones que subyugan a su pueblo, Señor. Padre, oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, para que tu palabra no cese, Señor. Que tu palabra siga en avanzada, Señor. Padre, mucho desconsuelo, mucho temor, mucha crisis que solamente tu palabra puede traer paz y descanso en la vida del hombre, Señor. Tu evangelio, Dios, es lo único que trae esperanza en medio de la crisis. Te doy muchas gracias, Señor, porque nosotros estamos con un Dios que está a nuestro favor, un Dios que nos ayuda a cada momento, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en medio de las situaciones, tú sigues escribiendo, Padre, en nuestros corazones tu evangelio, Señor. Te doy muchas gracias, Padre. Sigamos en nuestro devocional con esta hermosa canción.
oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Seguimos en nuestro devocional en casa y la palabra que nos corresponde en este momento es acción de gracias. Nuestro corazón debe tener una actitud reverente frente a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dice que de gracias recibiste, dar de gracias. Y los discípulos nos dieron ese ejemplo. Ellos dieron sus propias vidas. Jacob fue el primer apóstol mártir. No el primer mártir de la iglesia, pero sí el primero de los apóstoles que fue mártir. Dice que murió por espada. Históricamente significa que pudo haber sido decapitado. El mismo Pedro entregó su vida. Tenemos un ejemplo con los apóstoles de una acción de gracias real, que es el corazón completo dado al Señor. Oremos al Señor en este tiempo, ya para terminar el devocional, y vamos a darle gracias por lo que viene futuro, por la rendición que vamos a tener al Señor desde hoy en adelante. Que nuestro corazón sea rendido en adoración y en gratitud a Él. Vamos a orar al Señor para terminar este devocional y le damos gracias por todo, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, ya para terminar este espacio tan hermoso con los hermanos. Queremos tener un espacio de gratitud, Señor, nuestra acción de gracias, Señor, porque de gracia hemos recibido, Dios. No merecemos nada, Señor, no somos merecedores de nada, Señor. Tú viniste a nosotros, Señor. Padre, gracias por eso, porque has limpiado nuestras vidas, Señor. Nos has sacado del lodo cenagoso, Señor, del pecado y de la muerte, Señor, de la vida de desorden, Señor, para traernos a ti, Señor. Gracias por eso. ¿Cómo no darte gracias, Dios? Cada día que nos levantamos, cada día que anochecemos. Padre, ¿cómo no darte gracias en medio de esta situación, Señor? Padre, no podemos solamente tener temor. Tenemos que actuar en gratitud en medio de esta situación, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en este tiempo. Tú eres hermoso, Dios. Bueno, hermanos, este fue nuestro devocional. Eres bienvenido. Sigue compartiendo con nosotros en el canal. Dios te bendiga. Solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias, Dios, por amarme así. Y aunque a veces olvido que para mi necesidad provees, oh, gracias, Dios, por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré. Tu amor es increíble, me
transformaste. Aquí estoy como soy, vengo a adorarte, mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.